Y continuamos en Contrapunto y ahora vamos a las entrevistas y le vamos a dar las muy buenas tardes, en este caso a Alicia Chalabi, gracias doctora por estar, y a la doctora Patricia Tavera de UCU. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. El tema que las convoca justamente tiene que ver con los consumidores, el tema de las audiencias o la falta de audiencias, el tema de los aumentos en el gas y demás. La gente está desorientada, sigue sin saber qué hacer, sigue sin saber a dónde ir, a reclamar, cuáles son los ámbitos que deben dirigirse, para dónde golpear una puerta y conseguir soluciones. Tengo entendido, doctora, que va a haber una charla en el Colegio de Ingenieros también donde usted va a participar. Sí, el día jueves me invitaron a participar para hablar de los tarifazos y de los aumentos en los servicios públicos en general, ¿no? En los que más nos han impactado, que es el gas y la luz. Aquella gente que goza, ¿no?, del gas natural por redes, que no son todos. ¿Qué novedades hay respecto a ese tema? Lo que ha sucedido como más nuevo, que no es tan nuevo tampoco porque es a principio de abril, es el aumento en la tarifa del gas, que han publicado los cuadros tarifarios en los diarios locales, en una o dos páginas, en una letra minúscula, que uno tenía que acercarse mucho para poder leerlo, y además con una lectura muy dificultosa para la gente, que es difícil de entender ya de por sí un cuadro tarifario tan complejo. Y cuando me consultaron les dije de que había un déficit de información, que la empresa era la que tenía que ocuparse de traducir ese cuadro tarifario en un lenguaje sencillo para la mayoría de los usuarios y que pudiéramos entender qué es lo que estamos pagando. Y no se trata solo de leer la factura, de decir, bueno, cuántos metros cúbicos, cuánto pagaba el año pasado. Uno a veces hace el cálculo automático y dice, bueno, le aumento el 100%. Bueno, ahora consumía 200 pesos, voy a pagar 400, pero no es así, lamentablemente. Hay un montón de variables que se conjugan en esa tarifa para llevar a un valor determinado. Entonces, lo que había pasado, que en particular a mí me molestó bastante, fue que a veces a uno le preguntan, bueno, ¿cuál sería el porcentaje? Y uno dice, bueno, el porcentaje puede ser aproximadamente del 40%. Y ahí las empresas salen a retrucar y a decir, no es el 40%, usted exagera, va a ser el 37%. Entonces planteé lo siguiente, bueno, la información, ¿quién la debe dar? La empresa que brinda el servicio. Entonces el gerente de Gasnor tenía que salir a explicar, bueno, en cómo se compone el cuadro tarifario, cuál era el aumento y cómo va a impactar en el bolsillo del usuario. Al otro día salió en un diario local un reportaje al gerente de Gasnor explicando más o menos cómo era la tarifa, que había cuántas categorías tarifarias y cuál iba a ser el aumento. Por ejemplo, en alguien que pagaba 72 pesos por metro cúbico iba a pagar 170. Y así en diferentes categorías cuánto iba a ser. Bueno, la gente, por supuesto que con esa información no tiene el monto final que va a pagar, porque ese es un componente de la tarifa, que es el valor del gas. Después vienen los impuestos, después viene un impuesto municipal, después vienen los intereses, un cargo por mora, y en definitiva le va a salir el cálculo real de la tarifa que tiene que pagar. Pero teniendo en cuenta que es el segundo año ya de tarifazos, como lo llaman, ¿no lo encuentra más aceitado al sistema? No solo no está más aceitado, sino que hay un gran desconocimiento. La gente tiene miedo de prender la estufa de gas y de prender los calefactores, de decir, bueno, yo pagaba 500, nadie me dice a mí que yo este año voy a pagar 1000. Porque una cosa es recibir una factura de 1000 pesos y otra una que salga una suma exorbitante, como puede ser 2.500 pesos cuando llegaron las facturas. La sorpresa la vamos a tener cuando tengamos un consumo intensivo, porque recordemos que recién estamos entrando a los fríos. Entonces es diferente no haber tenido prendidas las estufas y haber usado solo el calefón o la cocina que prender 2 calefactores y hacer un uso más intensivo del gas. Entonces, creo que hay un déficit de información, y el déficit de información no es responsabilidad de las asociaciones de usuarios y consumidores, es responsabilidad de la empresa y del Estado. Entonces, lo que hacemos las asociaciones muchas veces es, con el conocimiento que tenemos, traducimos esa información y la distribuimos lo mejor que podemos, tratando de decirle al usuario, cuide el consumo, porque no sabemos, por lo menos yo, que me preguntan a veces, bueno, ¿cuánto me va a salir la factura? Cuide el consumo, porque no tenemos el cálculo real del costo del bolsillo del usuario. Doctora Tavera, ¿ustedes también están trabajando sobre este tema? Sí, de hecho, yo lo vi, que Alicia me conoce, lo vi desde la Dirección de Defensa del Consumidor cuando fue el primer tarifazo que golpeó mucho en cuanto al gas, porque venían facturas
de 1.000 es nada, venían facturas de 16.000 pesos, o sea, y que con el consuelo de que se hacían cuotas, pero igual era mucho más que lo que muchos empleos públicos ganan por mes. En ese sentido, lo que se empezó a ver es el desfasaje de información que dice Alicia. ¿Por qué? Porque la educación para el consumo, porque tratan de generar la excusa de que tiene que ver con una cuestión ecológica de consumir menos energías no renovables. Pero esa educación para el consumo, no nos olvidemos que parte del Estado, o sea, el apoyo que podemos dar como ONG, es sinceramente un apoyo y una cosa hasta altruista que hacemos de dignarnos a hacer campañas de consumo, a asesorar desde nuestras oficinas, a salir a la radio, a venir a este tipo de programas. Pero, de hecho, la entidad provincial, por ejemplo, tiene una partida presupuestaria, una parte de las multas que cobran las empresas está destinada a la educación para el consumo. Entonces ahí debería estar la mira de la bala de... El año pasado, cuando se hizo el tarifazo, la gente se enteraba, por ejemplo, entre todas estas variables que cuenta Alicia, se enteraba que había una variable más del ahorro. Había una relación premio-castigos con el ahorro. O sea, si vos ahorrabas más del 20% en el mes de junio comparado con el mismo mes del año anterior, se te disminuía un 20% como si hubiera sido un premio. O sea que vos publicar los cuadros tarifarios pelados en el diario, que son inentendibles hasta para profesionales como nosotros, viste que creo que tenés que ser ingeniero de la materia y nada más, y además así, tal cual como vos decís, es pobrísimo, porque es chino. O sea, eso y ver letras chinas para la gente es lo mismo. Y vos tenés que llegar a doña Rosa que está en la casa y poder educarla, si es el plan, para hacer un consumo sustentable, y además educarla respecto de su propia economía y que no tenga un detrimento patrimonial gigantesco como el que sufrieron el año pasado. La gente estaba en crisis, en real crisis. No la podemos someter a la ingrata sorpresa de volver a estar parados en esa situación, porque el consumidor, al ser el más vulnerable, nadie lo protege y sinceramente siente un ahogo cuando las empresas y el Estado, que son, viste, grandes potencialidades, acuerdan entre ellos, desacuerdan, y en definitiva el que paga el pato del día es el pobre consumidor, que la factura de gas duplicó su sueldo. Y por parte del consumidor, ¿hubo algún cambio en lo que él sabe? Este año recibieron más consultas, les está llegando la gente con los mensajes, recomendaciones. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo notan? Yo creo que el cambio sí hubo un cambio, hubo una reacción de parte de los usuarios, pero para mí, no sé qué pensará Vale, negativo. Porque en realidad ese cambio está de la mano del miedo. De esto de, tengo no pánico consumo. De cocinarme un pollo porque consumo 1000 de gas. Ese cambio nunca va a ser positivo. No hay un cambio respecto de conocimiento adquirido. Por lo menos yo no he tenido el gusto de experimentarlo. ¿Cómo se soluciona esto, doctora? Con más información. ¿Cómo se define esta imprevisibilidad de no saber lo que uno puede consumir? Con más información, no hay muchas fórmulas mágicas, ¿no? Yo creo que uno cuanto más conoce puede entender la factura. Minutos antes de entrar acá al programa, estabas Valeria conmigo, cuando una persona preguntó si lo que había recibido, no había recibido la factura y tenía un aviso, y dice, bueno, pero acá me están diciendo, lo que tenía en la mano era un aviso de corte, eso no es factura, esa no es la constancia del consumo. Y, según esta persona no había recibido la factura y que supuestamente fue a preguntar o demás, y le dijeron, bueno, que esto es lo que estaban distribuyendo porque las facturas no habían llegado. Bueno, esto es algo absolutamente irregular. Y lo que tenemos que saber es que, bueno, que tenemos que preocuparnos cada vez más, digamos, porque cuidan el bolsillo, las familias, es ver cuánto consumimos y cuánto sale el metro cúbico de gas. En este caso, la responsabilidad quizás sea del Estado en esto de apretar un poco más para que se empiece a explicar, porque me imagino la parte de una empresa, mientras menos explique y mientras la letra sea más chica, más ganancia va a tener. O sea, esperar que la empresa voluntariamente diga, mañana vamos a dar una clase de cómo... Es que sabés que es un deber de la empresa. O sea, si bien el Estado tiene un rol importante como y sus facultades de control, es un deber de la empresa y es un deber del Estado. El Estado tiene que educar para el consumo, y lo dice la norma. O sea, que no es solo apretar, sino empecemos a cumplir la norma. La receta, como dice Alicia, no es una locura. Es información y transparencia que, por supuesto, obstaculiza negocios internos y obstaculiza un montón de modalidades abusivas que a veces generan las empresas mismas. Entonces, cuando vos sos transparente, se acabaron las modalidades abusivas y lucrativas. Pero para que se corrija esto y para que la empresa diga, bueno, sí, está bien, tienen razón, voy a hacerlo,
alguien los tiene que apretar a la empresa, en este caso no al usuario. Por eso están los entes, ¿no? Sí, va a pasar, yo creo, este año, insisto, ¿no? Que tenemos que esperar un poquito que llegue la factura, las primeras facturas. En junio, porque es claro, en junio, exactamente, porque ahí ya van a tener un uso de la calefacción, por ejemplo, y te va a dar una pauta de cuánto vas a pagar. Esto fue, recordemos que el año pasado, la crisis del gas, si le ponemos un nombre, ha sido cuando han llegado las primeras facturas con esos aumentos enormes. Que bueno, que lo que sucede también es que en lo que sí hay bastante conocimiento son en las herramientas que te da las normas de derecho del consumidor, y una de ellas que son que es la vía judicial, y es el amparo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, a la cual acuden. El año pasado fue CEPIS, que es una institución, una acción colectiva que se presentó en nombre de los consumidores en Provincia de Buenos Aires y que luego derivó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto del año pasado, que dio una serie de pautas muy específicas. He visto hace unos días que hay un tarifazo de luz en Provincia de Buenos Aires, aprobado por la gobernadora Vidal, que ya salió una asociación de consumidores diciendo vamos a recurrir a la justicia porque no se han cumplido con estos parámetros de razonabilidad y progresividad en la factura, porque el aumento detrae un porcentaje del casi el 20% del presupuesto familiar, por lo tanto van a ir a la justicia. ¿El tema de luz, estamos exentos aquí en la provincia de Jujuy de que se vuelva a tocar las tarifas o...? Bueno, las tarifas, la tarifa de luz, primero que acá en Jujuy, digamos, la SUSEPU se ha encargado en todos los tiempos anteriores de actualizar la tarifa. Es decir, que nosotros no teníamos el retraso tarifario que tenía Nación. La tarifa venía bastante en paridad con lo que han sido los aumentos. Por eso es que hoy se dice que es una de las tarifas más altas del país, porque la tarifa de GESA fue progresivamente aumentando y actualizándose. Después había este fondo que era CAMESA, el precio de la energía, que tampoco es que las empresas no lo cobraban, se lo pagaba el Estado. Entonces la tarifa está bastante actualizada y el año pasado justamente esa fue la discusión. ¿Cuánto es el aumento? ¿No? Yo en ese momento me preguntaron, lo que había leído y lo que podía saber era de aproximadamente el 43%. Bueno, el gerente salió a decir, no es el 43, es el 37%. Bueno, yo lo que en definitiva les dije es, ¿saben qué? Saquen la calculadora y vean cuánto van a pagar de aumento, porque esa es la realidad. La realidad es la factura cuando te llega a la casa y vos la tenés que pagar. Y si no la pagas, te cortan el servicio. ¿Siguen vigentes las tarifas sociales, doctora, para todo? ¿Los municipios pagan, cobran una tasa? Obviamente, cobran una tasa que el defensor del pueblo tarifa y ellos cobran mucho más. El defensor Pierasoli lo había discutido, ¿no? Fue uno de los puntos que llevó a la audiencia pública el año pasado. Y después también presentó una acción judicial en la que nosotros seguimos metidos, las asociaciones de consumidores, porque decidimos sumarnos, donde las tasas, había municipios que pagaban una tasa y otros otra. Entonces, bueno, esto se discutió, ¿no? Por eso estas diferencias, intendentes, digamos, porque tienen más caja, digamos, ¿no? Con sí, por ejemplo, San Salvador de Jujuy. Digamos, tiene, inclusive hay lugares de la ciudad donde se cobra el alumbrado público y lugares que no gozan de alumbrado público, ¿no? Que está en la factura del servicio de energía y uno va a preguntar y dicen, bueno, es así. Y es un servicio, se cobra una tasa, tiene que haber una contraprestación. Exactamente. Y lo que les decía, ¿sigue vigente la tarifa social? Sí, ¿Se puede acceder? ¿Es automática? ¿Cómo tienen que hacer? Está más aceitado el procedimiento de tarifa social ahora. Al principio, de hecho, pasaba, nosotros tuvimos un caso de una persona que tenía un hijo con discapacidad acá en la provincia, pero ellos vivían en el barrio de Los Perales, que es un barrio de gente un poco más pudiente que otros que son más desmejorados. De todas maneras, el requisito era tener una discapacidad. De hecho, viste que no pone que excepciones. Esta persona realizó todo el trámite y después le vinieron con una resolución de como cuenta, porque como si hubieran ido a revisar, como cuenta con suficientes recursos por la zona en la que vive, le rechazaron el beneficio de tarifa social. Esto fue un escándalo. De hecho, fue a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde yo en ese momento trabajaba, y era una cuestión hasta deshumana, porque la parálisis que tenía el hijo de él realmente tenía mucho gasto económico, porque, por ejemplo, necesitaba hasta ensure, que es un alimento carísimo y que es lo único con lo que se podía alimentar. Entonces, no podía estar pagando lo que venía en ese momento de gas, que era una barbarie, sobre todo para esas zonas residenciales. Ahora está mucho más aceitado.
en ese sentido, pero han aumentado muchísimo, y eso también que sea un poco el termómetro, aumentó muchísimo la cantidad de gente que entra en la tarifa social. Claro. Entonces hoy en Jujuy creo que estamos hablando de 59.000 personas, una cosa así. ¿De cuánto, perdón? 59.000 personas. Un número bastante Es un grande. termómetro O para ver familias, la en situación realidad. económica Exacto. de la Y provincia. porque el propio parámetro que ponen ellos para que esto despierte como una idea, el propio parámetro es ganar menos de 2 sueldos mínimos vital y móvil, que hoy están en 9.000 algo. Si conocemos los sueldos de esta provincia, estamos la mayoría, y me incluyo, dentro de lo que es la tarifa social, que la tarifa social debería ser la excepción. Entonces, si vos estás consintiendo y teniendo la idea de que una persona que gana menos de 18.000, 19.000 pesos por mes está en un rango de tarifa social, no podés estar poniendo esos precios de tarifa en una provincia empobrecida como esta. Son Usted cosas está que hablando seguramente se de va a tener 59.000 medidores, rever. no personas. Claro, porque familias. cada Familias. Para seguir charlando, vamos a dar muy buenas tardes a María Lozano, que va a leer los mensajes que usted desde su casa nos está mandando al celular. María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes a todos los televidentes y bueno, gracias por comunicarse. Lo que sí le vamos a decir a los televidentes es que por favor manden mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, que no llamen. Y bueno, uno de los mensajes sería: dicen que es verdad que el uso de gas y electricidad usan lo necesario porque es carísimo. Después felicitan el programa Contrapunto, la mayoría de la gente. Gracias. Después dicen, ¿a cuánto va a subir el gas? Pregunta mucha gente. Y si existen leyes que digan hasta cuánto es el porcentaje que van a subir de los impuestos. Después, dice, a mí también me intimaron una factura, o sea, me intimaron sin recibir factura. O sea que no es el único caso que decía la doctora. Sí, después dice, hola, qué genial lo que dice la doctora Tavera, al fin alguien que se acuerda del consumidor, a pesar de los saboteos que sufre la gente. Eso sería por ahora, Marcelo. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, usted No, por sígase comunicando, continúe comunicándose con nuestro programa y recuerden, no llamen, solamente mensajito, porque si no se hace un lío el tema acá. Justamente, un tema que coincide con esto, ¿no? De que le habían dicho de que llegaban directamente los avisos de corte. Los avisos de corte, que es algo totalmente ilegal, no tiene que ser así. No, porque es obligación de la empresa proveer la información y la información es la factura. Claro, sucede que en ¿No? algunos sectores no llegó este bimestre. Sí. O no lo Eso- repartieron, y eso es privado, ¿no es cierto? Quien nos reparte también. Bueno, Pero es la obligación de la empresa, responsabilidad ¿no? de la empresa, Es responsabilidad de la tal cual. empresa. En este caso, ¿qué tiene que hacer la gente? Y tiene que ir y reclamar. Primero, yo le diría que acuda a la empresa, que es la... ¿Cuántas obli- boletas impaga están cortando el servicio? No, en el caso de esta que acabo de leer, era en un saldo adeudado de una boleta. Sí. ¿Pero hay algún parámetro Que da que diga, un término cada de 2 2 meses, días. cada 3 meses? Eso o es lo que hacen, es por ejemplo, en el caso de GESA de luz. Una deuda la boleta del mes anterior y ya les llegó la de este mes, por ejemplo, que ya nos llegó a todos. Cuando la de este mes también se vence, que por ejemplo la mía se vence ahora el 29, y tengo la otra pendiente, me cortan la luz. Por ejemplo, eso es lo que me explicaron la última vez los de GESA. Pero sinceramente yo creo que es discrecional porque antes Tienen eran que- 2 tienen que boletas dar el aviso de adeudadas corte. y un aviso de corte. O sea, las 2 boletas en mora y me daban un aviso de corte como que te diga en 15 de junio. Pero Doctora, este en caso, síntesis, el mismo tema del día gas, de la segunda. ¿hay que abrigarse más? ¿Una recomendación? Ya lo dijo ¿Sí? el presidente. Hay que Hay que tejer. abrigarse más. Tejer bufandas. ¿Eh? Y por las dos Hay que partes, ¿cierto? tener, Usted es yo creo friolento, Bettinotti, ¿cómo va a que ser hay con que las ser boletas? más No, racional discúlpeme. que nunca, en el sentido de investigar mucho, saber cuánto tener. Yo a las personas que me preguntan, a mis familiares que consumen gas, les digo, fíjense en la factura del año pasado. Bueno, ¿cuántos metros cúbicos consumía? Figura, incluso hay un cuadrito donde salen las curvas, ¿cuántos metros cúbicos consumía? Y eso le va a dar una pauta de ese metro cúbico, cuánto salía, que además entre paréntesis figura el precio, ¿no? En una cantidad ínfima, por supuesto, hay que multiplicarla por la cantidad, y le va a dar un parámetro de cuánto va a salir. Ahora, es un parámetro, insisto, porque uno muchas veces dice, bueno, haga el cálculo y establezca el porcentaje, y va a ser tanto, y le llega otra cifra. Entonces, bueno, es lo que justamente le habíamos requerido a la empresa, que clarifique todas las categorías tarifarias, porque depende del consumo, si ahorró o no, Exactamente. si ha cumplido con la política de ahorro, cuánto ha incidido los impuestos en esa factura. Entonces hay que tener mucho control y mucho cuidado, y tener las facturas anteriores. Ujú. Es importante entonces cuidar la factura, como dice la doctora, pero también aprender a leerlas. Sí, de hecho, eso también era algo que ni siquiera el usuario sabía. O sea, esto de decir, ¿dónde está la famosa tarifa? Es un número así, que está entre paréntesis,
Está bastante oculto, pero además esto Pero hay de que leerlo. cuando nos explican a nosotros los cuadros tarifarios, porque viste, por lo menos yo tuve que pedir que me los explique el ingeniero de Gasnor. En realidad son varios cuadros tarifarios y en la medida en que uno ahorre o no ahorre, como que va pasando de una tarifa a la otra. Había gente que el año pasado mantenía la de 0,20 centavos el metro cúbico porque eran estas personas que ahorraban más del 20% comparado con la anterior. Y si ahorrabas el 15 en vez del 20, pasabas a un cuadro tarifario más caro, a 0,50 centavos el metro cúbico. Y así a uno más caro, y si te superabas, en ese momento estabas a 1,80 creo, el más caro. Sí. Que ahora creo que va a estar como a 3 pesos. Entonces, si te superabas, ibas pasando como una escalera. Eso también la gente no lo sabe. No es una tarifa la que aumenta. Es un segmento de cuadros tarifarios bastante complejos, en donde uno va saltando como sapo en pocitos, a medida como vaya haciendo su conducta de ahorro de energía. Que eso nunca se informó. Vos publicás el diario y la gente se desayuna en la Audiencia de Defensa del Consumidor cuando el ingeniero que va por parte de Gasnor le explica que todo tenía que ver con ahorrar, con una política de ahorro. Entonces, bueno, si me hubieras dicho antes, capaz me ponía las pilas y no sé. No las pilas, en este caso la bufanda. Ponía la bufanda, yo veo lo positivo, más trabajo para los ingenieros. Cuando quiera leer la factura o interpretar una factura, contrate un ingeniero Bettinotti. Por lo que veo, es imposible leer o interpretar una factura. No, pero puede pedirle información a la empresa y que la pida. Muchas veces uno también va y encuentra resistencia porque está lleno de gente, porque no lo atienden, porque no le dan número, bueno, todo esto, ¿no? Que sucede. Yo creo que hay que tener todos los mecanismos que uno tiene a la mano, que puede ser recurrir a la empresa, recurrir a Defensa del Consumidor, ir a la Defensoría del Pueblo. También han hecho muchas acciones el año pasado con respecto al gas, y me imagino que a medida que le lleguen las denuncias y los reclamos lo va a seguir haciendo. Y hay que estar como muy consciente de lo que uno gasta. Sí, doctora, y acá piden que repita el lugar de la charla en el Colegio de Ingenieros que mencionaron. Es en el Colegio de Ingenieros el día jueves a las 6 de la tarde. Perfecto. Todos invitados. Una última, y esto tiene que ver un poco, seguramente porque la gente en su caso está preguntándose, yo tengo este problema, tengo otro. Solamente ven, en el caso de las, bueno, conocemos mucho la actividad que hace la doctora, pero el UCU en este caso es medio nuevo. Es nuevo, sí, tiene menos de un año. ¿A dónde funcionan, por ejemplo? Nosotros tenemos nuestras oficinas en Senador Pérez, 154 primero D, entre San Martín, justo frente a Telecom. Ahí están, al frente. Ahí estamos, tenemos nuestras oficinas y nos pueden venir a visitar, que atendemos todos los viernes al público en horario comercial, y si no, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales como UCU Jujuy en Facebook y Twitter, y ahí podemos concretar una cita, sobre todo la gente del interior que puede venir un día en particular. Directamente abrimos la oficina un día extraordinario y los atendemos en particular. ¿Solamente para temas de tarifas o también ven otros problemas? No, todo lo que sea derecho del consumidor. O sea, cualquier problema que tenga un consumidor, dudas, ya sea por compras. A veces nos vienen, claro, consultas de, por ejemplo, no sé, la reparación histórica, que no tiene que ver con nuestra expertise, pero me parece que el mínimo deber que cumplimos es de redireccionarlos a donde se puedan dirigir. Así que ante la duda, prefiero que vengan y consulten y que los redireccionemos, si no es de nuestra competencia. Muy bien, muchas gracias por haber venido las dos. Seguramente las vamos a estar convocando cuando ya empiecen a llegar las famosas facturas. Las quejas. Las quejas y demás, para que sepamos y le expliquemos a la gente, porque acá el usuario es el que tiene que tener la prioridad en este caso, porque es el que tiene que pagar y es el que sufre, en este caso con el temor que deben tener más de uno, me incluyo, de no saber si voy a prender o no la estufa, porque no sé cómo va a venir la factura del gas en este caso. Lo mismo pasa con las estufas, que tienes que enchufarla, la luz, el tema del agua, en fin. Tenemos un montón de aumentos para seguir hablando durante todo este año. Muchas gracias, Alicia Chalave y Patricia Tavera, por haber venido al programa. Y nosotros vamos a una nueva pausa y después continuamos con más Contrapunto.